Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consumidores al Aire. Estamos trabajando semanalmente trayendo los temas que nos parece que son de interés de ustedes y que están vinculados también con nuestra actividad institucional. A medida que ha ido pasando el tiempo, ustedes nos han ido conociendo y saben, por ejemplo, que hacemos hace 5 años proyectos vinculados con el transporte público. Hoy día estamos haciendo el estudio de calidad de las ciclovías de Rancagua, un tema muy importante porque nos interesa que las ciclovías funcionen bien para todos, con seguridad, con calidad y para que entonces nos empecemos a bajar de los vehículos particulares de manera tal que la ciudad sea cada vez más amable para todos, menos congestionada, menos contaminada. Pero trabajamos en otras materias también. En capítulos anteriores he hablado de nuestro servicio de educación financiera, servicioeducacionfinanciera.cl, que es un proyecto estratégico en el cual orientamos, informamos y educamos a los consumidores sobre los temas vinculados con la banca, el retail, las casas comerciales, las deudas, los seguros, las comisiones. Cuestiones que sabemos que le causan muchos problemas a los clientes de los bancos, las casas comerciales, a las personas que tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, en fin. Pero no solamente hacemos eso, hacemos muchas otras cosas más y una de nuestras líneas de trabajo jurídico en el último tiempo ha sido representar de un modo u otro los problemas de algunas comunidades vinculadas con la construcción de viviendas de mala calidad. Y de esa manera es como nuestra institución, Consumidores Asociados, la ODECU de Libertador, se hizo parte hace algunos meses ya de 2 demandas colectivas que el Servicio Nacional del Consumidor de la región del Libertador, O'Higgins, interpuso en contra de 2 empresas inmobiliarias. Una de ellas es la inmobiliaria y constructora Galilea y otra es la inmobiliaria Familiar. Nos hicimos parte de estos juicios porque nos parece extremadamente grave que existan empresas constructoras en Chile que construyan viviendas de tan mala calidad. Estamos hablando de la vivienda única a veces, la vivienda principal de las familias, que es una vivienda que se hace invivible y por lo tanto son situaciones que debemos todos como sociedad rechazar. Y sobre los derechos de los consumidores en materia de vivienda es que hoy día vamos a conversar con el abogado de Consumidores Asociados, Carlos Álvarez Levín. Bienvenido, Carlos, a este capítulo del programa Consumidores al Aire. ¿Cómo estás? Alejandro, que primero que todo muy buen día y muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que están viendo este programa, así que estamos a su disposición. Perfecto, Carlos. Mira, ya le hemos contado, los que quieran tener más antecedentes preliminares pueden ingresar a nuestro sitio consumidoresasociados.cl y ponen ahí Constructora Galilea, ponen Familiar u otras palabras claves en el buscador de nuestro sitio, como calidad de la vivienda, en fin, y van a aparecer los artículos que hemos publicado informando a las personas, a la comunidad, de que nuestra organización se ha hecho parte en estos 2 juicios en contra de inmobiliaria y constructora Galilea e inmobiliaria Familiar por casas mal construidas en distintas localidades, distintos sectores de Rancagua. Una es la Villa Parque Viña Santa Blanca y la otra es la construcción de la Villa Los Guindos. Carlos, nuestra organización se ha hecho parte en estos juicios. Cuéntanos brevemente de qué se trata de estos juicios, cuál es la ley que se invoca para demandar y qué es lo que se busca con estas demandas colectivas, que es un procedimiento especial establecido en la Ley del Consumidor para representar a muchas personas que estén afectados por el mismo proveedor, en este caso una empresa inmobiliaria. Bueno, Alejandro, como usted muy bien señala, aquí estamos hablando de situaciones
en las cuales varias personas se ven afectadas. Atendido a que ello tiene su nombre, son procedimientos de carácter colectivo. ¿Qué nos encontramos en estos dos casos? Tenemos por un lado un caso de acción colectiva en contra de la inmobiliaria familiar, otra en contra de la inmobiliaria constructora Galilea, y nos encontramos en ambos casos con la misma situación. Casas defectuosas. ¿Defectuosas en qué sentido? Defectuosas que se vuelven muchas veces de carácter prácticamente inhabitable, ya sea por defectos en las terminaciones, defectos en las instalaciones u otros que hacen que de verdad sea insostenible vivir en aquello. Y más que tener un hogar, tenemos, como denominaríamos vulgarmente, tendríamos, entre comillas, un cacho. Un verdadero cacho. Estamos hablando de muchas fallas, estamos hablando de humedad, estamos hablando de temas eléctricos, estamos hablando, por ejemplo, también de casas que no tenían la conexión del alcantarillado, es decir, la familia ocupó 1 o 2 años la casa y todo lo que es, las aguas servidas que produce la casa se estaban acumulando en el patio de la casa porque esa casa no llegaba el conducto a el sistema de alcantarillado. O sea, estamos hablando de una cantidad de negligencias enormes. Entonces, pero más allá del caso particular de Galilea y de la inmobiliaria familiar que han hecho estas casas tan mal construidas, lo que nos interesa a nosotros es que este espacio sea una oportunidad para que las personas conozcan sus derechos, sus deberes y saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Entonces, acá tenemos algunas cosas, Carlos. Cuando varias personas se ven afectados por la ley del consumidor, la ley establece cierta forma de proceder y, entre otras cosas, se permite que 50 o más personas afectadas puedan hacer una demanda colectiva. Y también lo puede hacer el Servicio Nacional del Consumidor y lo puede hacer una asociación de consumidores. Pero en el caso de las demandas por mala calidad de la vivienda, esa cantidad de personas para demandar es distinto, es menor. Así es, Alejandro, pero lo importante antes de ir a ese punto sí, claro, es saber por qué uno puede demandar y a quién debe demandar. Perfecto, antes de consultar a un abogado uno debe saber a quién debo demandar, quién es el responsable. Y en este aspecto tenemos que tener algo muy claro, Alejandro. La Ley de Urbanismo y Construcción y asimismo específicamente la Ley de Construcción de la Vivienda ha señalado quién es el responsable en este punto. Y esto quiero que lo tengan todos muy claro. El responsable siempre es aquel que la ley demanda, el primer vendedor. O sea, por regla general son las constructoras. ¿Y por qué hablamos de este caso en esta situación del primer vendedor? Porque obviamente, como usted y yo sabemos, y los que están viendo, la casa solamente uno conoce los defectos cuando uno vive en ella. Si yo no vivo en la casa, no puedo saber que esta tiene defectos. Y para aquello, la ley nos señala que el primer vendedor es el responsable, pero también existe una limitación respecto a los plazos para saber cuándo se puede demandar y cuándo no. Y para eso la ley establece 3 tipos de plazos diferentes. ¿Cuáles son esos plazos? Los plazos son los siguientes, Alejandro. Cuando usted, televidente, tiene defectos en la estructura de su casa, es decir, si usted está viendo esto, vea sus paredes, las paredes van a tener siempre unas columnas. Es decir, los pilares, las cadenas, la obra gruesa, podríamos decir. Soportante del inmueble en su estructura tiene un plazo de 10 años para hacer el reclamo, para iniciar judicialmente una acción que busque que ese daño sea saneado. Entonces, a ver, aclarémosle a la gente, yo compro la casa, no vivo en ella, entonces solamente cuando la empiezo a usar me empiezo a dar cuenta de que tiene problemas. Esto es lo que en derecho se llama los vicios ocultos. ¿Cierto o no? No tanto así, porque como sabemos en este caso, y lo señalé previamente, ¿sí? Una casa tengo que estar habitando para conocerla. Claro. Las constructoras siempre... O sea, no tendría por qué ser oculto tampoco. Exactamente. Claro, ya te entiendo. Porque acá también hay que tener algo claro. La ley también señala cuáles son los límites de la responsabilidad. Acá la norma mínima es la siguiente. Una casa en Chile no se puede caer. Esa es la norma mínima en materia estructural. La casa si se viene abajo... Obviamente se entiende que algo falló gravemente. Porque nosotros también tenemos conocimiento, Alejandro, que existe una cosa que se llama el caso fortuito, la fuerza mayor. En caso de que haya un terremoto, la empresa constructora no puede alegar que aquí hubo un caso fortuito o fuerza mayor. Salvo sería muy diferente en caso de que un auto choque la casa, un avión se caiga y destroce el inmueble. Porque ahí no hubo forma de prever cuando se celebró el contrato, nada. Pero en el caso de si es por un terremoto, obviamente la norma, como señalé, no se puede caer el inmueble.
así de simple. Y no se puede caer porque en Chile la norma antisísmica, por ejemplo, es muy rigurosa. O sea, todos vivimos en Chile y sabemos que es un país sísmico y de hecho los extranjeros se sorprenden cuando vienen a Chile porque puede estar temblando y los chilenos nos quedamos muy tranquilos, seguimos conversando como si nada y decimos, no, si ya va a pasar. Y el extranjero que no está acostumbrado se asusta mucho y uno realmente toma alguna medida de protección cuando ya el movimiento es mucho mayor. O sea, estamos acostumbrados y también estamos acostumbrados a que las casas, los edificios no se caigan con cualquier remesón. Exactamente. O sea, la norma técnica es exigente. Exacto, y eso también tiene su origen en terremotos. Sí, la ley de ¿En urbanismo... cuál terremoto? ¿Cómo es eso, Carlos? En el terremoto de Talca del año 1928, ahí tiene su origen una primera ordenanza la cual buscaba establecer normas mínimas de arquitectura para la construcción de inmuebles. ¿Esto tiene su origen en qué? Nosotros debemos recordar que a principios del centenario de los 1900 hubo mucho transporte del campo a la ciudad, por lo cual las grandes urbes comenzaron a crecer, a expandirse, como es Rancagua actualmente. Atendido a aquello, conjuntamente con el terremoto Talca, se dicta una normativa que busca establecer normas mínimas de construcción para ciudades de más de 20.000 habitantes. Posteriormente, el año 1932, si no mal recuerdo, se dicta la Ley General de Urbanismo y Construcción. Como su nombre lo dice, es general, por lo cual no es para solamente 20.000 habitantes, es para todo. Cuando usted quiera construir, se señalaba esa ley, usted tiene que ceñirse a ciertas reglas. Se crea el director de obras como... La dirección de obras municipales. Y se crea el cargo director de obras, asimismo, que era el encargado de dar los permisos de edificación y de recepción final respecto a los inmuebles. Eso significa, por ejemplo, que hay un fiscalizador o más de un fiscalizador, inspector, que tiene que constituirse ahí en el lugar de la obra, donde se está construyendo la villa, la población, y revisar que las casas se estén construyendo con las normas técnicas que corresponden. Así es, Alejandro, porque como usted muy bien señaló, Chile tiene una norma de construcción muy exigente. Las casas no se pueden caer de ninguna forma, salvo en un caso muy extremo, como por ejemplo que caiga un avión o qué sé yo, algo semejante, pero no se deben caer. Y eso, esta ley lo vino a sanear, lo vino a reforzar, vino a decir, todas las casas tienen que tener un estándar mínimo. ¿Por qué? Porque si no, las grandes urbes en crecimiento en esa época iban a terminar convirtiéndose en un gran peligro para sus propios habitantes. Colapsando sobre la gente. Vamos a seguir con el tema digamos, los plazos, pero no puedo dejar de preguntarte, Carlos, precisamente a propósito de que estamos hablando de la existencia de las direcciones de obras municipales, estos inspectores fiscalizadores que deben chequear que las obras se estén construyendo de acuerdo a los parámetros técnicos. En el caso, por ejemplo, de la Parque Viña Santa Blanca, que es la demanda en contra de la inmobiliaria y constructora Galilea, resulta que la gran mayoría de las casas tiene problemas. O sea, a ver, porque uno puede decir, no, mira, se construyen 100, 200, 300 casas, alguna casa va a tener algún problema y claro, va al servicio postventa y lo resuelve. Entonces uno dice, no, es una situación puntual. Pero aquí estamos hablando de que la gran mayoría tiene problemas. O sea, la pregunta es, ¿qué casa quedó bien construida? Prácticamente ninguna. Entonces, a mí me salta la duda, si existe una dirección de obras municipales y las fallas que manifiestan las casas de Villa Galilea son de tal naturaleza, son tan graves y tan extendidas en todas las unidades, ¿dónde queda la responsabilidad del inspector, del fiscalizador que tenía que ir a revisar esas casas de que se estuvieran construyendo como corresponde? Es que aquí está el gran problema y la gran defensa de esta grande inmobiliaria, Alejandro, porque ellos señalan, y nosotros cuando fuimos a la audiencia de conciliación, ellos señalan que dos puntos. Primero, la casa, como señalé anteriormente, se debe probar para ver los daños, por lo cual si el inspector de la municipalidad o el director de obras va y ve una casa que a primera impresión va a ser perfecta, porque la casa está recién construida, él va a ver nada, porque la inmobiliaria le va a dar un pauteo de qué hizo, el concreto, las paredes, cómo se terminó. Y obviamente él va a dar la recepción final. Pero con el tiempo, estas casas es donde empiezan a recibir y empiezan a aparecer todos los daños que pueden llegar a tener. Y asimismo, la otra gran defensa es que esto es construido por mano. Y eso lo recuerdo del abogado de la inmobiliaria Galilea, Isidoro Silva Johnson. Isidoro Silva Johnson. Él señaló cuando estábamos en una audiencia de conciliación que esto es construido por mano. Que esto finalmente, obviamente lo construyen personas que pueden llegar a fallar, que están supeditadas a lo que señala la inmobiliaria,
pero ya esta situación que, como Pero te tan señaló, masivamente. tan masivamente es una irresponsabilidad, a mi impresión, de parte de la constructora, en la calidad de los materiales que puede haber ocupado. Pero en definitiva, lo que tú me quieres decir es que de alguna manera había una especie también de excesión de responsabilidad del inspector de la Dirección de Obras Municipales, porque él solamente constata lo que ve, porque no ha vivido en la casa o no va a vivir en la casa. ¿Por ahí eso me quieres decir? Exactamente, Alejandro, porque, y vuelvo a repetir, creo que por tercera vez, una casa, obviamente, al vivir, es cuando aparecen los defectos. Por algo tantas personas se ven afectadas. Una persona, imagínese, si usted va a comprar un inmueble, ve la casa, la compra, usted queda maravillado con lo que ve. Claro. Y después de un año, 2 años o inclusive meses es cuando recién empiezan a aparecer los defectos. Claro. Entonces uno también podría preguntarse cuáles son los protocolos, cuáles son los mecanismos, cuáles son las maneras de que ese inspector hace su trabajo. O sea, tal vez, no sé, mira, voy a especular, yo no tengo idea de construcción, pero tal vez debería haber una maquinita donde pueda hacer un hoyo en una cadena o en un pilar y poder verificar, por ejemplo, la dureza de ese pilar. Sí, ¿por qué? Porque hoy día, ¿qué es lo que está pasando en las casas de Villa Galilea? En algunas casas la gente va, pasa la mano y el pilar se está desarmando, se está desmoronando el cemento. Entonces, eso uno se queda pensando cuál es la calidad profesional de ese inspector que fue a revisar. Yo creo que en ese aspecto siempre todo se puede mejorar y como usted bien señala, siempre podrían tomar mejores protocolos para poder realizar de mejor manera su función. Pero actualmente, como le comenté, la responsabilidad en este caso del director de obras se ve muy sesgada. Obviamente hay otros responsables porque, como señalé anteriormente, es responsable el primer vendedor cuando lo señala la ley, e inclusive ese primer vendedor, llamémoslo empresa constructora, puede repetir contra el arquitecto, contra el calculista, contra cualquier persona que estuvo dentro de la obra si es que existió algún daño. Porque la constructora también puede decir, esto no es mi problema, esto fue problema del arquitecto, o esto fue problema del calculista. Y eso también la ley lo señala claramente, porque tú cuando compras un inmueble, Alejandro, cuando le compras al primer vendedor, en la escritura de compraventa, además de ir quién es la inmobiliaria que vende, en este caso, también tiene que ir el nombre del calculista, del arquitecto y de muchas personas más que participaron en la obra. Esto en miras de asegurar que alguien debe responder. Perfecto. Que alguien debe responder. Vamos a conversar sobre la responsabilidad y vamos a ver también el tema de los plazos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Espero que sea interesante lo que estamos hablando y no se vaya después de esta pausa, que volvemos inmediatamente. El Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, te informa. ¿Debes pagar comisiones por un crédito o una tarjeta? La regla general es que las comisiones son esencialmente negociables. Para que una comisión sea legítima, debe corresponder a un servicio efectivamente prestado al cliente. El cliente, además, debe tener la posibilidad de rechazar o aceptar el servicio explícitamente. El servicio prestado no debe ser de aquellos que necesaria u obligatoriamente el banco o casa comercial se encuentre obligado a entregar. Así, son ilegales las comisiones por entregar un estado de cuenta, por el protesto de un cheque o por la emisión de un nuevo plástico en reemplazo de la tarjeta extraviada o deteriorada por el uso. Infórmate de tus derechos y no pagues de más por un servicio que no quieres o no recibes. Visita
servicioeducacionfinanciera.cl. Consulta al correo consultas@servicioeducacionfinanciera.cl. Fue un mensaje del Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador. En la Ley del Consumidor se regula el tamaño de la letra chica en los contratos de adhesión, prohibiendo tamaños inferiores a 2,5 milímetros, de acuerdo al artículo 17, de la siguiente manera. Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto al consumidor. Desde Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador, proponemos ampliar esta disposición de la ley. Es extender que esa norma que hoy día solamente se aplica a los contratos, se aplique a todo tipo de manual, folleto o incluso las pólizas de garantía de productos. Esa sola modificación de tipo legal habilitaría para que cualquier órgano, el CERNAC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en fin, puedan exigirle a cualquier proveedor en cualquier mercado el cumplimiento de ese tamaño de letra en su folletería y en su información escrita. En pocas palabras, proponemos aplicar el mínimo del tamaño de 2,5 milímetros a la letra de las etiquetas, las pólizas de garantía y las instrucciones de uso en los envases de productos, facilitando así su lectura y entendimiento. Genial, ¿no? Si te parece que esta es una buena idea, ayúdanos a difundirla. Comparte este video con tus amigos y familiares y hagamos que esta propuesta sea conocida para que puedas ejercer mejor tu derecho a la información. Promueve tus derechos, nosotros te ayudamos. Hoy me acompaña el abogado de Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador, Carlos Álvarez Levín, conversando sobre un tema delicado, un tema que créanme que no me gustaría tener que estar tratando, pero como existen empresas constructoras irresponsables como la constructora inmobiliaria Galilea o la empresa inmobiliaria Familiar que construyen casas de pésima calidad y no se hacen responsables de ello, nos vemos en la obligación de conversar sobre esto. Los Consumidores Asociados, la UDECU Libertador, se hizo parte en las demandas colectivas contra estas dos empresas que ha interpuesto el Servicio Regional del Consumidor desde el año 2016 y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por colaborar en estas causas de manera que esta situación no quede impune, se repare, se indemnice a las personas que han sido afectadas por este actuar tan irresponsable de estas empresas Galilea y Familiar. Carlos, en el bloque anterior estuve conversando de varios temas, entre ellos lo que era la responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales, que ya está medio claro que por ese lado no vale la pena seguir insistiendo. Y tú también nos estabas comentando sobre los distintos plazos que hay para reclamar y decías, por ejemplo, que en el caso de fallos o defectos en la obra gruesa de la casa, en la estructura, hay un plazo para demandar que se extiende hasta 10 años. Pero hay otros plazos más breves para otras circunstancias, ¿cierto? Exactamente, Alejandro. Recapitulando, para que todos se conecten con lo que estamos señalando, usted para reclamar, si es que tiene algún problema con su propiedad, primero señalamos, en caso de que sea falla en la estructura, un plazo de 10 años. El segundo plazo dice relación, y más corto, dice relación con ¿qué? Con las instalaciones que puede tener su casa. Es decir, está hablando de las paredes, conexiones eléctricas, conexiones de agua, a aquello me refiero. Y aquí el plazo de prescripción es más breve, Alejandro, aquí es solo de 5 años. Pero cuidado, ¿desde cuándo se cuentan estos plazos? Es decir, no van a ser 10 años para siempre, no van a ser 10 años de que usted recibió su casa. Tenga mucho cuidado con aquello. Si usted le compró una inmobiliaria, tiene 5 y 10 años desde que
desde que se otorgó la recepción final por parte de la Dirección de Obras Municipales. Ahí, ¿tenía un problema entonces, Ivonne? Exactamente. Claro, porque la fecha de la recepción por parte de la Dirección de Obras Municipales es una fecha anterior a la fecha de entrega de la vivienda al propietario, a la persona que la está comprando. Exactamente. ¿Por qué? Porque pongamos el caso que usted mismo, Alejandro, Ya. compra su inmueble, su propiedad el año 2007. Ya. Usted puede decir, pero yo tengo 10 años, me está fallando la columna. Claro. Tengo 10 años para poder reclamar. Desde 2007 al 2017, diría yo. Exactamente. Pero no es así, Alejandro. Aquí va a haber un problema, porque usted tiene que contar desde el plazo que le señale, es decir, desde el momento en que se recibe desde la Dirección de Obras Municipal. Y eso puede haber sido 3 meses antes, 6 meses antes, E inclusive un más. año antes, E inclusive 2 años más. antes. ¿Ah? Entonces, tal vez uno podría decir como consejo para las personas, cuando vaya a comprar una vivienda, pida, por ejemplo, que le exhiban el certificado de recepción final de obra, de tal manera de poder ver si ha pasado mucho tiempo entre la fecha de la recepción y la fecha de la venta y averiguar por qué se ha demorado tanto. ¿Por qué? Y aquí voy a ser mal pensado, porque estas empresas irresponsables como Galilea o Familiar lo obligan a uno a ser mal pensado. Exactamente. Claro, ¿qué pasa si los tipos saben, la empresa sabe que la casa está mal construida? Entonces dilata la venta un poquito para que entonces este plazo de prescripción de 10 años sea menor cuando el dueño, el nuevo propietario, quiera ejercer este derecho. Exactamente, Alejandro, y como usted me señala, en estos casos hemos visto tantas personas sufriendo por las fallas en su inmueble que siempre, y se lo recomiendo a usted, sea mal pensado con las inmobiliarias. La inmobiliaria a usted le van a vender un producto, le van a mostrar una casa piloto precioso, le van a decir que es lo más hermoso que hay, pero lo que para ellos sirve como su defensa, decir que solamente hay que habitar, usted lo tiene que tener así mismo como su defensa, es decir, usted exija su derecho, exija que le diga cuándo fue la recepción final para que usted tenga esa carta bajo la manga y después, si en caso que Dios no quiera que existan fallas, pueda reclamar su derecho con todas las de la ley. Entonces, hemos mencionado 2 plazos. Estructura soportante, obra gruesa, 10 años desde la fecha de la recepción del Departamento de Obras Municipales. Y la misma fecha se cuenta para los 5 años de la garantía, por decirlo así, para que la gente lo entienda con más facilidad, la garantía o prescripción del derecho a reclamar por las instalaciones sanitarias, eléctricas. ¿Hay algún otro plazo más? Por supuesto, hay un plazo más breve que es de 3 años. ¿Y por qué es más breve? Porque dice relación solamente con las terminaciones que puede tener una casa. Ya. Es decir, aquí podemos hablar de pintura, calefón, algunos azulejos, Alfombras. todos aquellos detalles. Usted tiene un plazo de 3 años para reclamar. ¿Y por qué hacemos énfasis, o hicimos énfasis anteriormente, desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción? Porque aquí se cuenta desde un momento diferente. Acá, si Alejandro, se cuenta desde que la casa se inscribe a su nombre. O sea, aquí realmente son 3 años efectivamente desde que usted recibe su casa, la inscribe en el conservador de bienes raíces. Desde ese momento empiezan a correr se empieza a los contar 3 esos años. detalles. Que es más lógico porque se supone que una persona que compra una casa, la inscribe a su nombre porque ya se hizo la transferencia del dominio desde la inmobiliaria, el vendedor, al propietario que está comprando, se supone que esa persona va a usar la casa. Claro, por supuesto. y es lo más lógico, y en miras de certeza jurídica, a mi impresión sería lo mejor. O sea, en otras palabras, aquí se me acaba de ocurrir, yo creo que hay que levantar entonces una propuesta legislativa para que se cambie la ley en ese punto y que el plazo de prescripción de los 10 y de los 5 años se empiece a contar también desde la fecha en que la persona recibe su casa materialmente. Sería lo ideal porque, como señalamos ya varias veces en esta entrevista, la defensa de las inmobiliarias es tanto señalar que la casa se prueba recién cuando una persona la habita, que claro, el plazo debería comenzar desde que yo la habito, no desde que todavía está en propiedad del inmobiliario o del primer vendedor. Perfecto, ahí tenemos entonces una propuesta que la estamos diciendo aquí y la vamos a seguir entonces planteando, porque dicho sea de paso, nosotros también, a propósito de este caso, no solamente nos hemos hecho parte de esta demanda colectiva, de estas 2 demandas colectivas que ha interpuesto el Servicio Nacional del Consumidor, sino que también estamos levantando propuestas legislativas para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, para que haya inhibición de las empresas que estén tentadas a querer cometer este tipo de fraudes. Por ejemplo,
Si un empleador hoy día, un empleador cualquiera, no paga las cotizaciones previsionales, no paga las remuneraciones e infringe los derechos de los trabajadores, bueno, se puede reclamar, por ejemplo, ante la Inspección del Trabajo, ante los tribunales laborales, y si se encuentra culpable, responsable a este empleador de esas infracciones a la normativa laboral, ese empleador, aparte de tener que pagar multas, pagarle tal vez las cotizaciones o las remuneraciones a sus trabajadores, queda, por ejemplo, en un registro, en un verdadero DICOM laboral. Y eso le genera algunos efectos. Por ejemplo, hace poco, Carlos, no sé si te has enterado, la Universidad de Chile, la Casa de Estudios, terminó en el DICOM laboral. No se llama así realmente, es un registro de infractores de derechos laborales que tengo entendido que está a cargo de la Dirección del Trabajo. Y resulta que, ¿qué efecto tuvo esta situación? Resulta que la Universidad de Chile es una de las casas de estudios que postulaba cada cierto tiempo para hacer la famosa encuesta CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica de Chile. Y resulta que por estar registrada en este registro de infractores laborales, porque fue demandado por trabajadores de la Casa de Estudio por problemas laborales, infracción a los derechos de los trabajadores, entonces fue sancionada, quedó de este registro y no pudo postular al contrato millonario con el Estado de Chile para hacer la encuesta CACEN. Y por eso que este año 2008 esa encuesta la hizo la Universidad Católica. Se ganó la licitación la Universidad Católica. ¿Qué es lo que pasa en materia, por ejemplo, de viviendas? Existen los subsidios habitacionales. Las empresas inmobiliarias construyen estas viviendas y las venden con y sin subsidio. Entonces, una propuesta que nosotros estamos haciendo a los legisladores es que estas empresas infractoras, estas empresas que tengan este tipo de historial, no puedan beneficiarse de los subsidios que otorga el Estado para la adquisición de viviendas. De tal manera, entonces, que no puedan sus casas venderse a través de subsidio habitacional y por lo tanto no sean beneficiarios de este dinero que es del Estado. Porque imagínate, si yo voy a comprar una casa, yo me gané el subsidio, y voy a comprar una casa, ese subsidio que me lo gané yo termina en el bolsillo de esta empresa constructora. ¿Y yo con qué me quedo? Con una casa mal construida. Y con la deuda. Y con la deuda. Y el Estado también habrá perdido un dinero que estaba destinado a financiar una casa en buen estado y terminó financiando una casa en mal estado. Por lo tanto, no corresponde entonces que las empresas inmobiliarias se beneficien de los subsidios del Estado cuando nos están entregando casas de buena calidad. Entonces son tipo de propuestas que estamos levantando, Carlos, como una acción institucional extrajudicial, es decir, fuera de lo que estamos haciendo como terceros coadyuvantes en los juicios colectivos que presentó el Servicio Nacional del Consumidor. Y sobre este tipo de temas precisamente te quiero preguntar, Carlos, porque se surgen algunas inquietudes, dudas a la hora de que tenemos que ir a los tribunales. Ya hemos dicho que se puede actuar colectivamente, pero no está 100% claro a través de qué personas naturales o jurídicas se puede hacer esta actuación ante tribunales. ¿Cómo yo, si yo hoy día tengo un problema con mi vivienda y mi vecino también y otros también, cuántas personas se necesitan, por ejemplo, para hacer una demanda colectiva o a quién puedo acudir para conseguir ayuda, asesoría o representación judicial? Alejandro, es un tema muy importante. Cuando hay demandas colectivas necesitamos un mínimo de 50 personas para poder iniciar la acción. Asimismo, en caso de que yo no tenga las 50, que por regla general actualmente en los casos que tenemos es tanta la falla, son tantos los afectados que obviamente tuvieron que iniciar colectivamente. Claro, hoy día es fácil juntar los 50, exactamente. Pero también hay personas que han tenido suerte que solamente es una persona o dos personas. Ellos también pueden iniciar su acción en tribunales. Es decir, si yo me veo afectado, yo tengo una falla, ninguno de mis vecinos tiene su falla, no piense que no puede iniciar una acción. Usted como consumidor tiene el derecho a poder demandar y que todos los perjuicios que le han traído, todos los daños que le ha traído, todo aquel sufrimiento, porque nosotros sabemos que la vivienda es la casa propia, el gran sueño del chileno. El daño moral que se llama. Todo usted lo puede solicitar. Obviamente son juicios que son complejos porque son contra grandes inmobiliarias, pero usted puede ir, puede demandar,
puede solicitar un abogado particular, puede ir y solicitar ayudas a algunas asociaciones de consumidores, las cuales los van a guiar en qué debe hacer, como por ejemplo ODECU Libertador en este caso, o tenemos la Asociación de Consumidores del Libertador que estamos acá, ODECU Santiago, que es la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile. También puede recurrir a ciertas corporaciones de asistencia judicial, los cuales las podrán guiar, porque muchas veces no toman estos casos. Claro. Las clínicas jurídicas de distintas universidades también están tomando estos casos. Así que hay que siempre tener presente, usted es un consumidor, usted tiene derecho, no por comprar a un inmobiliario usted le está haciendo un favor, usted tiene el derecho a que si usted paga, usted da el dinero que ha juntado por tantos años, con tanto esfuerzo, o ya sea con crédito que le va a traer una deuda por 10, 15, 20 años, usted tiene todo el derecho a que esa vivienda sea su sueño hecho realidad. Carlos, entonces, está claro que desde el punto de vista individual, igual puedo demandar aunque esté solo. Exacto. O sea, no es necesario que esto se haga colectivamente. Ahora, si hay más, tengo entendido que hay norma especial, incluso en el caso de la Ley de Construcción y Urbanismo, bastan 6 personas para ya tener un colectivo y demandar. Pero ya, de 6 hacia arriba, se pueden organizar los vecinos y demandar colectivamente. Pero ya, tú acabas de decir, se puede conseguir ayuda en el CERNAC, una asociación de consumidores, una clínica jurídica, en fin. Son ayudas de distintas calidades, porque tú mismo dijiste en el caso de la Corporación de Asistencia Judicial, ellos se hacen cargo de causas previa calificación socioeconómica del afectado, ¿cierto? Entonces resulta que no es llegar y hacerlo. El CERNAC, por ejemplo, ¿es una institución que sirve realmente para eso? ¿Me debería yo sentir suficientemente representado a través del CERNAC en una demanda colectiva, por ejemplo? O sea, por ejemplo, si usted va al CERNAC, porque uno realiza una denuncia ante el CERNAC, uno informa al CERNAC que aquí está haciendo algo. O sea, eso no es judicial. Eso no es judicial, Ya. Uno informa, el CERNAC puede tomar carta en el asunto e inclusive puede llegar a judicializar el asunto, porque obviamente el CERNAC puede demandar, como las causas que nosotros tenemos, Alejandro, y que la hemos mencionado, que son la inmobiliaria familiar y Galilea. En esas causas, obviamente el CERNAC puede demandar. Ahora, si usted me pregunta si yo me puedo sentir representado por el CERNAC, eso puede variar. A mi impresión, sí. Pero siempre es bueno que mientras más personas se unan o más personas puedan ayudar o más inclusive asociaciones como somos nosotros puedan unirse como terceros coadyuvantes en una causa, más potencial tenemos, porque tenemos que recordar, aquí por la general para las inmobiliarias, aquí está el usuario y aquí está la inmobiliaria. Lo que buscan estos casos es igualar las situaciones entre lo que es la inmobiliaria con todo su poder económico, con que ellos construyen la casa con los contratos, con cláusulas leoninas que tienen, contra el usuario. Claro, que está en desmedro habitualmente. Claro, y aquí lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios es juntarnos todos, CERNAC, asociaciones y la mayor cantidad de afectados para poder luchar contra esta gran inmobiliaria. Sobre el procedimiento, detalle y cosas parecidas, vamos a seguir conversando con Carlos Álvarez Levín sobre acciones colectivas y sobre estos dos casos particularmente después de la breve pausa que vamos a hacer ahora. El Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, te informa. ¿Debes pagar comisiones por un crédito o una tarjeta? La regla general es que las comisiones son esencialmente negociables. Para que una comisión sea legítima, debe corresponder a un servicio efectivamente prestado al cliente. El cliente, además, debe tener la posibilidad de rechazar o aceptar el servicio explícitamente. El servicio prestado no debe ser de aquellos que necesaria u obligatoriamente el banco o casa comercial se encuentre obligado a entregar.
Así, son ilegales las comisiones por entregar un estado de cuenta, por el protesto de un cheque o por la emisión de un nuevo plástico en reemplazo de la tarjeta extraviada o deteriorada por el uso. Infórmate de tus derechos y no pagues de más por un servicio que no quieres o no recibes. Visita servicioeducacionfinanciera.cl. Consulta al correo consultas@servicioeducacionfinanciera.cl. Fue un mensaje del Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador. CERNAC, autoridades y consumidores se reunieron para analizar la calidad de los productos que están en el mercado, en la que fue la reunión mensual de la Mesa de Seguridad de Productos. Como cada mes, distintas autoridades y servicios públicos se reunieron en la llamada Mesa Nacional de Seguridad de Productos, que busca analizar aquellas temáticas que giran en torno a la seguridad y calidad de los productos de alto consumo en el país. La idea es proteger los derechos de los consumidores, minimizando riesgos para la salud, desarrollando líneas de acción a nivel país que hagan foco en la seguridad del consumo. Bueno, nosotros normalmente como Servicio Nacional del Consumidor hacemos monitoreos y también visitas en terreno en donde verificamos el cumplimiento de la ley respecto de estos parámetros, y bueno, hemos ido verificando algunos incumplimientos, los cuales nosotros por mandato legal hacemos las denuncias respectivas en los tribunales respectivos. Por ejemplo, respecto del tema del etiquetado, nosotros lo verificamos en terreno y ahí nos dimos cuenta, nos percatamos de diversos incumplimientos, y bueno, los cuales posteriormente dieron origen a algunas denuncias en los tribunales. De esta manera se analizaron casos conjuntos donde se ha observado riesgos, como sucede con las siliconas, adhesivos transparentes y en barra, aquellos productos que no tienen sello SEC, falencias en los sistemas de etiquetado, entre otros, profundizando en la vigilancia que servicios como CERNAC realiza para un consumo seguro. Bueno, lo principal para nosotros como organización de consumidores es que se detecten aquellos aspectos que son generales, que afectan a distintos mercados, porque si no vamos a tener entonces una cantidad de esfuerzo regulatorio o de fiscalización demasiado sectorizado, demasiado específico, lo cual cansa a todo el mundo. A nosotros lo que nos interesa es que haya normas un poquito más generales, donde cualquier autoridad pueda invocar esa norma y por lo tanto pedirle a un proveedor, a un comerciante o a un fabricante también que la cumpla. Por ejemplo, el estándar de la letra. Hoy día la ley del consumidor establece un tamaño de letra mínimo para los contratos, que es de 2,5 milímetros. Bueno, una propuesta nuestra que la acabamos de hacer en esta mesa es extender que esa norma que hoy día solamente se aplica a los contratos, se aplique a todo tipo de manual, folleto o incluso las pólizas de garantía de los productos. Esa sola modificación de tipo legal habilitaría para que cualquier órgano, el CERNAC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en fin, puedan exigir a cualquier proveedor en cualquier mercado el cumplimiento de ese tamaño de letra en su folletería y en su información escrita. De esta manera, los asistentes a la mesa pudieron exponer y definir actividades a realizar los próximos meses, encaminándose a la convocatoria prevista a fin de mes en Los Lagos, avanzando en función de garantizar los derechos que todos tenemos de consumir productos de manera segura. Y así entramos al tercer y último bloque de este programa dedicado con mucho cariño a Inmobiliaria y Constructora Galilea y a Inmobiliaria y Constructora Familar, que se han portado mal y por lo tanto no podemos dejar de decir sus nombres para que la gente sepa que estas empresas no están haciendo bien su trabajo, no están construyendo las casas como corresponde. Tengo entendido por ahí que Inmobiliaria Familiar cambió de nombre o está vinculada con otra inmobiliaria que es PY, que es de Pérez Lloma, y por lo tanto la gente tiene que saber
que estas empresas de alguna manera están vinculadas y por lo tanto hay que ir a ver bien los nuevos proyectos que están realizando. Me consta que estas dos empresas, Familar y Galilea, siguen construyendo nuevos conjuntos en Rancagua y en otras partes del país, absolutamente. Por lo tanto, si usted se entera de esto y quiere comprarles una vivienda, entonces dése por avisado de que estamos ante empresas que están fallando, que no están haciendo bien el trabajo y por lo tanto usted podría ser la próxima víctima. Y para evitar eso, la información es fundamental. Y bueno, si usted tiene este problema o conoce de alguien que tiene este problema, bueno, recomiéndele el programa, que después lo dejamos colgado también en nuestra página institucional, está en el Facebook del canal Sexta Visión, en fin, no tiene excusa para no ver este programa posteriormente e informarse entonces de sus derechos y sus deberes. Entre los deberes es informarse responsablemente, saber quién lo está haciendo mal para evitar entonces exponerse en forma irresponsable al peligro. Carlos, entonces está claro hoy día que si las personas son afectadas, y esto vale para casos de vivienda y para otros casos también, cambia un poquito la norma porque hay norma especial en el caso de la Ley de Construcción y Urbanismo y norma, podríamos llamarle general, a la Ley del Consumidor que estableció en Chile esta posibilidad de hacer demandas colectivas. La gente recurre al CERNAC, puede recurrir a una asociación de consumidores. ¿Cuáles son los roles similares, distintos que pueden cumplir estas dos instituciones de cara a representar los intereses de los consumidores? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia de litigar, por ejemplo, hoy día representando a consumidores asociados en estos dos juicios de la mano del CERNAC? ¿Cuál es tu experiencia de si eso funciona bien, funciona más o menos, sirve o no sirve? Bueno, Alejandro, la verdad es que es un tema muy bonito pero complejo de señalar. ¿Por qué? Porque el CERNAC tiene actualmente una muy buena llegada con los consumidores, pero el CERNAC tiene muchas veces las manos cortadas. ¿De qué estamos hablando? Porque lo importante, y esto también lo ven los legisladores, es que si algo se hace con la buena intención, o sea, se hace un procedimiento para que se representen los derechos de las personas, pero en el camino nos encontramos con problemas, con dificultades. Entonces la idea es analicemos cuáles son esas dificultades y veamos cómo podemos hacer propuestas de mejora. ¿Qué has visto tú? Por ejemplo, hay muchas personas que me señalan que el CERNAC uno lo ve muy lejos, o es decir, uno lo ve como la institución grande del Estado, que parte del Estado, lo ve muy lejano. Muchas veces la persona tiene miedo de acercarse al CERNAC o por lo que mismo aparece en televisión muchas veces que se señala que el CERNAC no cumple. Por lo mismo también muchas veces, hace muy poco se estaba buscando que el CERNAC, fortalecer las funciones del CERNAC, como dijeron, ponerle los colmillos al león. Claro. Cuestión que finalmente ha tenido mucho problema, que ha nacido de una parte, de otra parte problemas, ya sea que el empresariado señala una cosa, que de parte del CERNAC señala otras cosas, que finalmente siempre han ido topando para fortalecer las labores del CERNAC. O sea, digamos dicho sea de paso, porque ya lo mencionamos en capítulos anteriores, durante el año pasado se terminó un proceso legislativo que buscaba darle más facultades al Servicio Nacional del Consumidor, entre ellos facultades, por ejemplo, de sancionar administrativamente, como lo tienen esas facultades otros órganos del Estado, lo hemos mencionado anteriormente, pero eso no ocurrió. Entonces, claro, hay una especie también de mala fama, o sea, por una parte el CERNAC es muy conocido, pero por otra parte ocurre que la gente también desconfía porque sabe que el CERNAC de alguna manera está un poco con las manos atadas, no puede hacer todo lo que yo sé que el CERNAC quisiera hacer para defender los derechos de los consumidores. ¿Qué es lo que te quería comentar al principio cuando te señalé que el CERNAC muchas veces se veía con las manos atadas? ¿Por qué? Porque el CERNAC quiere y busca siempre lo mejor para los consumidores, pero muchas veces, ya sea por la legislación vigente o por las grandes defensas que tienen las inmobiliarias u otros grandes holdings, ya sea en retail, ya sea en construcción, ya sea en cualquier índole que usted lo quiera ver, siempre la defensa es muy poderosa y el consumidor siempre se ve aminorado. El CERNAC, con todo lo que tiene, busca resarcir esa diferencia. Y ahí es donde también entramos nosotros como asociaciones de consumidores. Nosotros lo que queremos como asociaciones de consumidores es reforzar la tarea del CERNAC, es decir, siempre reforzar al consumidor, buscar que usted como consumidor que se ve afectado, que se ve vulnerado en sus derechos, tenga la mejor defensa habida y por haber, porque somos humanos, las personas que componen el CERNAC también son humanas, nosotros como asociación de consumidores somos humanos, ellos pueden fallar y es importante que nosotros como asociación de consumidores e inclusive usted como consumidor esté siempre pendiente, buscar, aportar de la mejor forma en mira de que las grandes empresas dejen de cometer estas negligencias, como por ejemplo la de las inmobiliarias que Alejandro ha hablado previamente.
¿Cuál es lo importante aquí? Y es muy importante para que puedan tener una buena respuesta cuando usted judicialice un caso. Siempre ser muy ordenado en todo, porque actualmente hay un gran problema que se está dando procedimentalmente, Alejandro. Como muchas veces no son conocidos los casos de demandas colectivas, las personas se enteran por televisión o por otros medios, e inclusive personas que están viendo esto, que tienen problemas con inmobiliaria familiar o con Galilea, que se estén enterando que hay demandas colectivas contra ellos. Pero el punto está en, muchas personas se van uniendo individualmente. Ya. Y ese es un gran problema que se está dando, Alejandro. ¿Por qué? Porque la gracia de un juicio es que siempre todas las partes estén reunidas en uno, o a lo máximo en dos, y que no existan 50 personas que estén diferidas en todo el procedimiento. O sea, a ver, el problema es que ya, el SERNAC demanda en nombre y buscando los intereses de los afectados. Luego puede haber una asociación de consumidores como la nuestra que se hace parte. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí vamos bien, vamos digamos. súper bien, Alejandro. Porque además, dicho sea de paso, porque alguien me lo preguntaba bien también, no, pero es que ustedes, me lo decía un dirigente vecinal de aquí de la zona, de que a ellos se les había quitado a las juntas de vecinos la facultad de representar a los consumidores. Yo le decía, mira, el problema es que no es llegar y hacerse parte, porque resulta que para hacerse parte de un juicio hay que saber de derecho de consumo, hay que saber de derecho procesal. O sea, hacerse parte de un juicio por cualquier persona que no tenga las capacidades técnicas, jurídicas, al final puede ser un obstáculo más que una ayuda. Y eso es lo que parece que ha estado ocurriendo no solamente en este tipo de causas, sino que en muchas otras, donde la gente, pretendiendo de alguna manera garantizar su representación, va y se hace parte en forma individual en un juicio que es colectivo. Exactamente, y eso es lo único que logra traer, o sea, nosotros entendemos que la persona siempre quiere aportar, quiere exigir su derecho, pero lo que logra simplemente es darle un beneficio a la inmobiliaria, es porque esto más se dilata, demora el procedimiento. Absolutamente, Alejandro, y con eso la inmobiliaria gana tiempo. Muchas personas que están individualmente en un juicio colectivo se cansan, pueden renunciar, pueden buscar otro tipo de soluciones, ya sea inclusive reparar ellos mismos su vivienda, lo cual simplemente puede ser perjudicial. Por lo cual, siempre es recomendable lo que señala Alejandro. Si usted tiene varias personas que conoce, que se ven afectadas por un mismo vicio, únalas, demanden colectivamente. Y si ya tiene conocimiento que existe un juicio, únase, pero a través de un procurador común, es decir, de una sola persona que los pueda representar. Eso va a ser siempre lo mejor, lo más ordenado, y va a poder llevarlos a un procedimiento que sea más expedito y que quizá obtenga mejores resultados. Porque en definitiva lo que la gente debe saber es que una demanda colectiva que es interpuesta por el SERNAC, por una asociación de consumidores o por un grupo de personas, va a beneficiar a todas las personas que están en la misma situación, se haya dicho parte o no se haya dicho parte del juicio. Exacto. Y que hay una etapa procesal, que es la reserva de derecho, que es el momento en el cual las personas que no quieren ser parte del juicio digan, ¿sabe qué? Yo creo que este juicio no va a terminar bien, están puro perdiendo tiempo, así que yo no quiero ser beneficiado por los resultados de este juicio, yo no confío en este juicio, así derechamente. Y por lo tanto quiero hacer reserva de derecho, o sea, quiero estar fuera de este grupo para que yo, en forma independiente, en forma autónoma y separada, presentar en algún momento mi propio juicio. Entonces es importante que la gente sepa, si ya hay una demanda por un caso donde usted es afectado, usted no tiene que hacer más acciones, no tiene que hacerse parte. Lo que podría ser tal vez útil es acercarse al SERNAC o a la Asociación de Consumidores que lo está representando para, por ejemplo, otorgarle más pruebas, ¿cierto? Eso podría ser bastante útil. ¿Y qué es lo que señalamos? En el caso, por ejemplo, de Galilea, si usted tiene un problema con Galilea familiar, acérquese a la asociación. Nosotros podremos guiarlo. Alejandro siempre ha tenido la mejor voluntad para poder guiarlo. Hay personas trabajando para aquello, para que usted se sienta, primero que todo, respaldado, que siempre tiene que tener presente que usted tiene derechos. Y esos derechos siempre los va a poder exigir. Y para eso, siempre hay que hacerlo de forma ordenada para poder obtener los mejores resultados. Carlos, ¿qué es lo que se está pidiendo en la demanda? Nos quedan los últimos minutos. Me gustaría saber qué es lo que se está pidiendo en la demanda, qué es lo que se esperaría que ocurriese, cuáles son los distintos, por ejemplo, montos o naturaleza de lo que se pide, porque tengo entendido que hay una parte infraccional, hay una parte indemnizatoria, se supone que hay multas, en fin, se supone que algún tipo de reparación en dinero para los afectados. Expliquemos un poquito a la gente qué es lo que se pide habitualmente en este tipo de demandas. Obviamente siempre hay una parte infraccional, es decir, la multa que se puede llegar a imponer, que finalmente
a nosotros como ¿Quién consumidores... se lleva la multa? Adivine quién se la lleva, Alejandro. En este El caso, Estado. Ya, es Como- importante como siempre. separar las aguas. Y por eso iba a ser justo ese comentario, que a nosotros como consumidor y como asociación no es lo que nos llama mayormente la atención ni lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos es la reparación, y aquí quiero ser muy enfático, la reparación de las viviendas de la mejor forma posible. Porque estas inmobiliarias tienen un sistema muy extraño. Ellos mandan una cuadrilla a reparar, pero las reparaciones que hacen son la verdad... El servicio postventa. El famoso servicio postventa que tantas veces han señalado, que el servicio postventa lo único que hace es ir, y esto lo dijo una usuaria que no recuerdo el nombre. Sí, la señora Zulema Ortiz Ella- lo dijo, lo ha dicho más de una ocasión, lo dijo en un programa de la Radio Rancagua, en la segunda temporada de Consumidores al Aire. Los que quieran escuchar los programas anteriores están todos en nuestra página web, temporada 1, temporada 2, en consumidoresasociados.cl y nuestro sitio web multimedia, radioconsumidoresasociados.cl. Ahí están todos nuestros programas, así que pueden escuchar las declaraciones de Zulema Ortiz, que decía que los servicios postventa de Galilea eran los reyes de la silicona. Y la pintura. Porque Y la pintura. llegaban y ponían silicona en todas partes. Entonces, lo que tú estás diciendo, ahí se pide una multa que es de beneficio fiscal, que en el fondo es una especie de castigo Claro, que esa es en dinero, pero Exacto. eso se lo lleva el Estado. Exacto, así que ahí los consumidores No tocan nada. no tocan nada. Entonces, ahora, mucha gente ya reparó sus casas, por lo tanto no podemos esperar que venga la empresa a reparar, porque se cansaron de esperarlos, por lo tanto repararon sus casas, pero eso ha tenido un valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pide en ese punto? Obviamente, la reparación, los gastos en que han incurrido las personas, que eso es un daño ya de carácter patrimonial. Es decir, cuánto yo gasté, cuánto he perdido, cuál ha sido el daño efectivo que ha tenido, e inclusive cuánto yo he podido dejar de ganar en caso de que hubiese podido tener un negocio Por ejemplo. por la casa. Ya. Y así también se pide un daño de carácter moral. O sea, son dos tipos de daños que se piden, daño material y daño moral. Y el daño moral dice relación con qué? Con el sufrimiento que ha incurrido el alma, producto de qué? En este caso, del daño que se me ha producido a través de yo no poder disfrutar la casa que yo quería. Y debemos recordar, la casa es el sueño. Yo por lo menos estoy luchando por una casa propia, no sé si usted, Alejandro, pero de la mayoría de los chilenos, el 99% le va a decir que el bien más preciado es la casa. Es la vivienda. Imagínese luchar tantos años por tener una casa, Alejandro, llegar con un sueño, una casa preciosa que a nosotros nos vende la inmobiliaria y que al tiempo comience con fallas que son, perdón por la expresión, fallas que son ridículas para una inmobiliaria y por una casa nueva. Ridículas. ¿Al cuánto tiempo? Inexcusables. Inexcusables. Y ni siquiera son los casos de excepción, no siquiera es una o dos. Aquí hay que preguntarnos realmente qué casa está bien realizada, qué casa está bien terminada, porque son la minoría las casas que no tienen problema. La mayoría tiene problemas, ya sea instalaciones, ya sea pintura, ya sea con terminaciones. Y eso es una, perdón nuevamente que lo repita, una ridiculez. Entonces estamos hablando del daño moral, que es la aflicción, todos los problemas emocionales, psicológicos, una familia que no se puede desarrollar como corresponde porque la casa se gotea. Nos contaba, por ejemplo, familias de que tenían que dormir en el primer piso, en casa de 2 pisos, porque las casas no tienen aislamiento, por lo tanto en el verano son un horno, en invierno son un frigorífico. Entonces, ¿qué familia se desarrolla bien de esa manera en una verdadera caja de fósforos? Porque casa no se puede llamar. ¿Qué tranquilidad tienes tú en la noche de dormir dándole un techo a tu familia pensando en qué? Claro. En qué problema va a pasar mañana. Ese daño que a ti te produce no poder gozar tranquilamente tu inmueble, es decir, cuando tú no puedes dormir, cuando tú sufres, cuando tú te lamentas, hay personas que inclusive han caído en depresión, Alejandro, en este caso. Absolutamente. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria lo único que señala es, aquí se reparó, hay un servicio postventa, pero inclusive en el mismo juicio señalan, aquí podemos llegar hasta el final, a la Corte Suprema en Santiago. E inclusive tienen tanta seguridad de que siempre van a ganar, que señalan, aquí no va a haber pago. Ellos quieren solamente reparar, pero Claro. reparar a su modo. No les importa entonces la felicidad, el bienestar de las familias. Una vez que ya pagaron, los clientes desaparecen. Quiero agradecerle entonces a Carlos Álvarez Levín, abogado de Consumidor Asociado, la Odeco Libertador, que nos vino a contar los derechos, los deberes de los consumidores en materia inmobiliaria y de una manera también de alertarle a usted de estas dos empresas, Inmobiliaria y Constructora Galilea y Constructora Familiar, que se están portando mal y que esperamos que alguna vez rectifiquen el camino. Nosotros estamos a disposición de ustedes para ayudarlos, orientarlos, informarlos y eventualmente representarlos si es necesario ante este tipo de situaciones tan graves. Muchas gracias, Carlos, por haber estado acá. Te dejo invitado para otra ocasión y a ustedes los dejo invitado, Dios mediante, para la próxima semana en un nuevo capítulo de Consumidores al Aire.